Entonces, vamos a revisar la cetogénesis que nos había quedado pendiente de la parte de beta oxidación y vamos a revisar la parte de síntesis de lípidos complejos, que con el tiempo que tenemos creo que nos alcanza para eso. Y ya pues abordamos metabolismo de colesterol la próxima semana. Y hasta estos temas que veamos hoy es los que les voy a evaluar en el parcial. Entonces, eh, ubiquémonos en qué contexto. Tenemos que ubicarnos en un contexto de un estado de ayuno prolongado, donde es, digamos, el estado nutricional donde más se va a dar esta ruta de la cetogénesis. Aunque hay que anotar que en ayuno temprano y en estado postprandial hay cierta síntesis de cuerpos cetónicos. ¿Quiénes son los cuerpos cetónicos? Son estas dos moléculas, el beta hidroxibutirato o 3-hidroxibutirato, que es lo mismo, y el acetoacetato. También es cuerpo cetónico la acetona, pero esa no la utilizamos. Esta es una reacción de pérdida que ocurre en el proceso de biosíntesis. Este beta hidroxibutirato y el acetoacetato, ¿sí?, que se producen masivamente en ayuno prolongado, pero que vuelvo y repito, también se hace un poco en estado postprandial y en ayuno temprano. Va aumentando la biosíntesis a medida que vamos pasando de estado. ¿Sí? Mientras que en estado postprandial podemos tener una concentración normal de 4 a 7 miligramos por decilitro de sangre. ¿Sí? En postprandial, en estado de ayuno prolongado, esto se puede subir a 40 a 45 miligramos por decilitro. ¿Listo? Entonces, esto, pues, es complicado en el ayuno prolongado. ¿Y por qué es complicado? Porque estas moléculas son ácidos débiles, como ustedes pueden ver aquí, y al ser ácidos débiles, entre más cantidad haya en sangre, pues el pH se va a ir viendo afectado. ¿Sí? ¿Por qué hacemos estos cuerpos cetónicos? Estos cuerpos cetónicos se hacen con el objetivo de ser una alternativa energética para cerebro en el ayuno prolongado, obviamente, que es donde hay mayor cantidad. ¿Y por qué razón? Porque acuérdense que el cerebro está protegido por las meninges, entonces la famosa barrera hematoencefálica, y los ácidos grasos no pueden atravesar esa barrera hematoencefálica, lo cual impide que el cerebro pueda utilizar ácidos grasos como fuente de energía. ¿Listo? Y en el ayuno prolongado, pues los niveles de glucosa están ahí ras con ras, o sea que el cerebro necesita mucha energía y con la glucosa que le llega no es suficiente. Lo que hace el hígado es producir estos cuerpos cetónicos y mandarle al cerebro. A esta ruta, a pesar de que es una ruta que es muy activa en estado de ayuno, se le llama cetogénesis, ¿sí? Porque pues se están haciendo los cuerpos cetónicos. Esta ruta solamente se hace en hígado. Solamente se hace en hígado. ¿Y dónde se hace esta ruta metabólica? ¿En qué parte de los hepatocitos? Se hace en la matriz mitocondrial. ¿Listo? Ahí están las enzimas. Entonces la ruta empieza, se hace a partir de acetil-CoA. Claro, en matriz mitocondrial, en estado de ayuno prolongado, en el hepatocito, ¿cómo está ese hepatocito en la mitocondria de acetil-CoA en ayuno prolongado? Tiene mucho. Tiene mucho. ¿Y por qué tiene mucho?
¿Por qué tiene mucho? Porque se ha dado la degradación de los lípidos. Exactamente, porque Porque no hay oxalacetato. se está haciendo la degradación de ácidos grasos y el oxalacetato del ciclo de Krebs en el hepatocito se está utilizando ¿para qué? Para poder hacer gluconeogénesis, ¿no? Acuérdense que el hígado en ese estado está haciendo bastante gluconeogénesis. Entonces, estos cuerpos cetónicos se hacen con acetil-CoA y son una forma de mandar acetil-CoA de manera disfrazada a el cerebro. Entonces, ¿cómo se hace esto? Dos moléculas de acetil-CoA van a ser unidas, una reacción de condensación. Esta reacción la hace la tiolasa. Es la enzima que se va a encargar de hacer esta condensación. La misma tiolasa que hacía la tiólisis en la beta oxidación, aquí hace lo inverso. Entonces se pierde una molécula de coenzima A y se nos forma este compuesto acetoacetil-CoA. Y a esta acetoacetil-CoA, ¿sí?, se le va a unir otra molécula de acetil-CoA, ¿sí? Entonces, cuando se une la otra molécula de acetil-CoA, pues sale otra molécula de coenzima A por hidrólisis, ¿sí? Y entonces se nos forma este compuesto, el 3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA. ¿Qué quiere decir esto? Mira, en primer lugar, glutaril, que tiene 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y en el carbono 3, ¿sí?, tiene un grupo, este es el carbono 1, 2, 3, por donde lo miren, 1, 2, 3, ¿sí? En el carbono 3 tiene un hidroxilo, entonces 3-hidroxi, y tiene un metilo, 3-metil-glutaril-CoA. Lo van a encontrar de pronto también como beta-hidroxi, beta-metil-glutaril-CoA. ¿Por qué razón? Porque este es el carbono alfa y por ende este es el carbono beta, ¿sí? De cualquiera de las dos formas es la misma molécula. ¿Quién hace esto? Pues la 3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA sintetasa, ¿sí? Y ahora de aquí sale otra molécula de acetil-CoA. Se va esta molécula que tiene acetil-CoA, ¿sí? Entonces miren que vuelve y sale esta molécula de acetil-CoA y se nos forma entonces el acetoacetato. ¿Listo? Entonces eso lo hace la 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA gliasa. Entonces se nos forma el acetoacetato. Al formarse el acetoacetato, ya tenemos el primer cuerpo cetónico. ¿Listo? Acuérdense que esto está sucediendo en matriz mitocondrial de hepatocitos. Ahora, este acetoacetato lo agarra aquí otra enzima, que es la acetoacetato deshidrogenasa, que utilizando NADH, un par de electrones, acuérdense, porque creo que ahí fallaron muchos. Cuando hablamos que el NADH, ¿cuántos electrones lleva? 2. El FADH2, ¿cuántos electrones lleva? 2. El NADPH, ¿cuántos electrones lleva? 2. 2. Entonces, esta acetoacetato deshidrogenasa convierte este acetoacetato, le pone un par de electrones. Entonces, aquí donde estaba este grupo ceto, lo vuelve y lo convierte en un grupo hidroxilo y pues un hidrógeno para completar la tetravalencia del carbono. Y a este compuesto entonces se le llama el D, pues porque es el isómero D3 hidroxibutirato. O sea, en el carbono 3 tiene un grupo hidroxi y tiene 4 carbonos, por eso es el butirato, que es un ácido carboxílico de 4 carbonos. También se le llama beta hidroxibutirato y es lo mismo porque el carbono 3 es igual al carbono beta. Y estos son los dos cuerpos cetónicos, el acetoacetato y el hidroxibutirato. Que ya ahora estos dos pues pueden salir de la mitocondria, salen del hepatocito, caen a sangre y pues pueden andar por sangre. ¿Por qué? Porque son polares y van a llegar hasta el cerebro y allí las neuronas los van a utilizar y ya les voy a explicar cómo.
espontáneamente, sin necesidad de ninguna enzima, este acetoacetato, por su estabilidad, puede perder ese grupo carboxilo y miren en lo que se convierte. En la acetona. Acetona que nosotros no podemos hacer absolutamente nada con ella. O sea que esta es una reacción que no nos conviene que suceda, porque estaríamos perdiendo moléculas de acetoacetato. ¿Sí? ¿Eso está claro? Sí, profe. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estamos, bueno, antes de mirar esto, entonces, ¿qué pasa con esos cuerpos cetónicos? Van a llegar a cerebro, ¿sí? Y entonces llegan a cerebro y el hidroxibutirato, acá lo coge la hidroxibutirato de deshidrogenasa y lo hace la reacción inversa, perdón, acetoacetato de deshidrogenasa, pero de cerebro, y hace la reacción inversa. ¿Cuál es la reacción inversa? Utilizando NAD, le quita el par de electrones, ¿sí? Y lo convierte de nuevo en acetoacetato. Esto ya es en la neurona, ¿sí? Y este acetoacetato, entonces ahora, ¿sí? En la neurona también o en la célula que esté utilizando los cuerpos cetónicos, porque el hígado lo hace con la intención que lo utilicen las neuronas, pero los cuerpos cetónicos los utilizan las células musculares estriadas, tanto de músculo esquelético como del corazón, la utiliza también riñón. Sí, hay varios tejidos que utilizan cuerpos cetónicos como fuente de energía, ¿sí? El acetoacetato, entonces, ahora, el que llegó directamente y el que se produjo a partir del hidroxibutirato, lo agarra la coenzima transferasa que agarra un succinil-CoA, ¿sí? Esto ya está en la mitocondria, y le quita la coenzima A y se la pega al acetoacetato, ¿sí? Entonces nos forma el acetoacetil-CoA. Y el acetoacetil-CoA, nuestra amiga la tiolasa, lo rompe utilizando una molécula de coenzima A en dos moléculas de acetil-CoA, ¿sí? Por una tiólisis. Ok, entonces lo convierte en dos moléculas de acetil-CoA. Y ya tenemos acetil-CoA en matriz mitocondrial, el resto de la historia ya la sabemos. Esto va a entrar al ciclo de Krebs y le va a proveer entonces a esa neurona o a esa célula muscular o a esa célula renal energía, pues, para su función. Que quede claro que el hígado hace los cuerpos cetónicos, pero el hígado no los utiliza. ¿Sí? Es el único que hace cuerpos cetónicos, los manda a la sangre, pero él no utiliza esos cuerpos cetónicos. ¿Listo? Entonces, cuando estamos en ayuno o en diabetes, ¿qué es lo que está sucediendo en los tejidos? Entonces, el tejido adiposo, ¿sí? Está liberando triglicéridos, a partir de los triglicéridos, perdón, glicerol y ácidos grasos. Ese glicerol y ácidos grasos caen a la sangre, ¿sí? Ese glicerol y ácidos grasos van a entrar al hígado y el hígado, ¿qué está haciendo? El glicerol lo va a utilizar para hacer glucosa, vía gluconeogénesis. Pues estamos en ayuno. Y en diabetes también sucede. ¿Por qué razón? Porque en diabetes, como el receptor de insulina, que está aquí a por aquí, este receptor de insulina está malo. Entonces, cuando llega la insulina, no hay ese contacto. Entonces, como el hígado no está recibiendo, sí, el hígado no está recibiendo la información de la insulina que le está diciendo, mira, estamos antes llenos de glucosa, el hígado erróneamente cree que no hay glucosa en sangre en la diabetes. Y entonces él empieza a hacer gluconeogénesis. Es una situación patológica en la cual el hígado hace gluconeogénesis en un estado postprandial. Entonces lo que hace el hígado es aumentar los niveles de glucosa que ya están altos, diabetes.
En el ayuno o en ejercicio largo, que es una condición natural, pues sí, los niveles de glucosa están bajos, entonces el hígado está haciendo esto. Con los ácidos grasos que le llegan al hígado, entonces los mete a la mitocondria, miren, libera acetil-CoA y con ese acetil-CoA hace los cuerpos cetónicos. ¿Sí? Todo esto en la matriz mitocondrial y los saca y los manda a la sangre. Y estos cuerpos cetónicos en sangre, entonces van a ser utilizados pues, por las reacciones que ya les dije, por el músculo cardíaco, por las células de la corteza renal, por cerebro, ¿sí? Bueno, son los tres principales consumidores. ¿Listo? ¿Qué sucede en una persona diabética? Entonces, en la persona diabética, ¿sí? El hígado no se está dando cuenta que los niveles de glucosa están altos en sangre porque la insulina no está llevando la información, ya sea porque no hay insulina, que es en el caso de la diabetes tipo 1, o porque el receptor de insulina está malo, que es en el caso de la diabetes tipo 2. Los diabéticos tipo 2, vale la pena notar que terminan convirtiéndose en diabéticos tipo 1, porque el problema en el diabético tipo 2 es que el páncreas las células beta están produciendo insulina, pero como no hay respuesta periférica a la insulina, esta celulita empieza a producir más y más y más y más hasta que esta celulita ya se agota y, ¿no? Van a ver ustedes que la mayoría de los diabéticos tipo 2 terminan convertidos en diabéticos tipo 1, o sea, dejan de producir insulina. Más adelante, en la integración del metabolismo, vamos a hablar un poquito más a fondo de la diabetes. Pero, ¿qué sucede? Una de las principales complicaciones de la diabetes, sobre todo en la diabetes tipo 1, se llama el coma cetoacidótico. Y este coma cetoacidótico se da porque hay exceso de cuerpos cetónicos en sangre. Miren, los valores de cuerpos cetónicos en estas personas pueden subir de entre 250 a 400 miligramos por decilitro. Y el valor más alto que les había dicho era por ahí entre 40 y 50 en el ayuno prolongado en una persona normal. Entonces se suben ostensiblemente. Y esos cuerpos cetónicos, como ya vimos en la estructura, son ácidos débiles y entonces pues terminan bajando el pH. Entonces, el hígado empieza a producir muchos cuerpos cetónicos porque cree que no hay suficiente cantidad de glucosa en sangre y preocupado por el cerebro humano. El tejido adiposo, que tampoco está recibiendo la señal de que hay glucosa en sangre, entonces también el tejido adiposo cree que es que no hay glucosa en sangre, entonces que empieza a mandar muchos ácidos grasos a la sangre y el hígado, pues con esos ácidos grasos los convierte en cuerpos cetónicos que salen en masa pues a la sangre, disminuyen el pH y la persona se puede morir. Esta es una de las principales complicaciones agudas de una persona diabética, la cetoacidosis diabética. Y esa es pues la fisiopatología de cómo se genera y por qué. ¿Estamos? Profe, cetoacidosis diabética, ¿dijiste? Sí. Listo, O gracias. coma cetoacidótico. Es lo mismo. Profe, Dime. cuando comparamos, por ejemplo, la gluconeogénesis con el sacar esos cuerpos cetónicos como tal, es mucho más fácil para el cuerpo sacar esos cuerpos cetónicos, por decirlo así, ¿cierto? Otra vez, Alejandro, no te entendí bien, qué pena. O sea, es que, pues, digamos que si uno se pone a pensar, eh, pues para el cuerpo sería obviamente mucho más, uno creería como que no, pues mucho más factible que no hiciera tanto esos cuerpos cetónicos y se enfocara más en esta gluconeogénesis por el tema de que, pues, los cuerpos cetónicos, como son ácidos débiles, nos pueden llevar a complicaciones, pero entonces realmente el cuerpo los hace es porque es mucho más eficiente y más fácil hacer cuerpos cetónicos que gluconeogénesis, ¿cierto, profe? No tanto eso, sino que el problema es que no es suficiente con la glucosa, porque acuérdate, ubícate en un ayuno temprano, en un ayuno prolongado. ¿Cuál es la única fuente de glucosa en un ayuno prolongado? La única fuente de glucosa en un ayuno prolongado es la gluconeogénesis. ¿Sí? La gluconeogénesis. Y
pues mantiene los niveles de glucosa, pero el cerebro, si está necesitando mucha glucosa, no le alcanza con eso, ¿sí? Entonces, por eso se mandan lípidos. Y entonces el músculo estriado, el músculo cardíaco, el riñón utilizan ácidos grasos, pero el cerebro no los puede utilizar, solamente con la glucosa. Y los glóbulos rojos solamente pueden utilizar glucosa. Entonces ahí empieza como una competencia entre cerebro y glóbulos rojos por esa glucosa y ambos lo necesitan. Entonces la alternativa del hígado es, como no puedo con la grasa hacer glucosa, porque pues no tenemos el ciclo del glioxilato, entonces, ¿qué hace el cerebro? Bueno, pues ¿qué puedo hacer con la grasa que le sirva al cerebro? A cuerpos cetónicos. Ok, profe, gracias. Es la forma como el cerebro utiliza la grasa, en otras palabras. Profe, y para controlar como, pues, de por decirlo así, esta acidosis como tal en este tipo de personas, pues yo No, pues en estas personas, cuando entran en un shock acidótico, pues entonces ya hay que entrar a controlar la acidosis. Como, ¿se acuerdan de los artículos que les tocó leer el semestre anterior? Sí, profe. ¿Sí? Hay que entrar a compensarlos con bicarbonato en unidad de cuidados intensivos, sacarlos de la acidosis, ¿sí? Que por lo general termina afectando mucho su función renal y toda esta vaina. Y ya después de eso, pues, a punta de dieta. En el caso de los tipo 2, en el caso de los tipo 1, pues hay que seguir manejando la insulina. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Vale. Ok. ¿Alguna otra pregunta hasta allí? ¿Está claro este tema? Este tema sí entra en el examen, ¿eh? Bueno, entonces, permítanme, yo cambio aquí de las diapositivas para explicarles lo otro que falta, que es muy poquito. Uy, vea, hablamos lo del quiz y vea, se redujo la... ¿Sí ven lo que les digo? Ah, yo no digo mentiras, miren que ustedes... Se redujo la audiencia en 4, vean. Habían 45, ya 4 sacaron la mano. ¿No? Ok, Profe, una bueno, preguntita, decime. así como curiosidad, cuando tenemos como por ejemplo esas dietas ketogénicas y todos esos, donde la idea es utilizar esos cuerpos cetónicos y restringir el consumo de glucosa, eh, pues, realmente esto sería pues muy peligroso para el cuerpo, pero digamos esa gente cómo puede, como mucha gente lo hace, como de qué forma lo podrían como controlar o así esta acidosis, pues porque digamos que uno no ve que la gente mantenga en coma así No, como porque así. las cantidades que están consumiendo, pues no logran, no llegan a ser tan altas. Entonces, estas dietas cetogénicas, que es un invento de ahora, pues, para bajar de peso, ¿sí? Entonces, tienen que ser muy bien controladas porque, pues, digamos que la línea entre estar bien y que se compliquen es muy delgadita. ¿Sí me comprendes? Entonces, esto tiene que ser primero una evaluación por un nutricionista para ver la persona en qué estado nutricional está y si es factible. Entonces, iniciar una dieta de este tipo. ¿Vale? Perfecto, profe, gracias. Sí funciona, pero tiene que ser pues en esas condiciones. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de la síntesis de los lípidos complejos. Este proceso pues es muy sencillo, realmente no nos va a llevar mucho tiempo. Otra baja, vea, se fue otra persona ya. ¿Sí? ¿Sí ven lo que les digo? Digan que yo no les digo mentiras. Ok, entonces resulta que nosotros necesitamos en un estado postpandrial que tenemos bastante cantidad de lípidos que hemos absorbido de la dieta, que han llegado allí al hepatocito. Entonces, esos lípidos necesitamos guardarlos. Entonces, muchos se organizan ahí en el hepatocito, se hacen triglicéridos y fosfolípidos y otros se van
directamente como triglicéridos pues al tejido adiposo. ¿Cómo se hacen entonces estos glicéridos y los fosfolípidos, ¿no? Entonces, de la dieta nosotros estamos absorbiendo glicerol, ¿sí? Y este glicerol de la dieta lo observemos pues con los solo o si no en forma de triglicéridos, ¿ok? O de fosfolípidos. Entonces ese glicerol llega al hígado y la glicerol quinasa, una enzima que está en hígado, agarra un ATP, no hay problema, estamos en estado postprandial, lo fosforila y lo convierte en glicerol 3-fosfato. Ahora, ese glicerol 3-fosfato es el que vamos a utilizar para la síntesis de glicéridos o de fosfolípidos. También podemos, ¿no?, hacer glicerol 3-fosfato a partir de la glucosa. ¿Cómo? La glucosa nos va a dar origen entonces a dihidroxiacetona fosfato, pues siguiendo las reacciones de la glicólisis, y esta dihidroxiacetona fosfato, ¿sí?, va a ser convertida, esta reacción ya la conocemos, la hemos visto varias veces, a través de la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, va a ser convertida en glicerol 3-fosfato. Entonces ya teniendo glicerol 3-fosfato, entonces lo que viene ahora es esterificaciones. Entonces es poner aquí en los hidroxilos ácidos grasos. Ácidos grasos que se han activado, ¿cómo? Llegaron estos ácidos grasos al hígado, pues, o al hepatocito, el adipocito, perdón, y entonces este ácido graso entra al citoplasma y esta reacción también ya la conocemos. ¿Sí? Está la acil-CoA sintetasa, que ya sabemos utiliza un ATP que lo lleva hasta AMP y pirofosfato, le pega la molécula de coenzima A y tenemos un acil-CoA. Ahora, esta enzima acil-CoA transferasa le pasa el acil-CoA, o sea, liberando pues la coenzima A, o sea, le pasa el acil a este hidroxilo. Y luego, de nuevo, la acil-transferasa le pasa el otro ácido graso al otro hidroxilo y entonces ya tenemos una molécula de ácido fosfatídico. El ácido fosfatídico, mírenlo bien, es un fosfolípido, ¿ok? Eso es el ácido fosfatídico, es el fosfolípido más sencillo que hay. Entonces se sintetizó ácido fosfatídico de esa manera. Ahora, ¿qué pasa? Ese ácido fosfatídico, bueno, esta es lo que acabamos de ver por partes, la síntesis del glicerol 3-fosfato, que ya les expliqué, ¿sí? Y la síntesis del ácido fosfatídico. Ahora, ese ácido fosfatídico lo podemos utilizar para hacer triglicéridos. Entonces nos vamos a ir por este camino de acá. Ácido fosfatídico y vámonos por este camino. Entonces viene la fosfatídico fosfatasa, que hacen las fosfatasas. Normalmente, ¿qué hacen las fosfatasas? Quitan fosfatos. Quitan fosfatos. Pues aquí no es la excepción. La fosfatasa, ¿qué va a hacer? Pues va a quitar fosfato. ¿Cuál fosfato? Este fosfato del ácido fosfatídico y nos queda aquí un grupo hidroxilo y entonces ahora viene una acil transferasa y un ácido graso activado lo va a transferir entonces aquí donde está este hidroxilo y entonces nos va a quedar un triacilglicérido y de esta manera entonces se sintetizó un triglicérido. Entonces, el ácido fosfatídico por este camino de acá, aquí en el fosfato, se le coloca un alcohol y ese alcohol, que ya lo conocemos en la estructura de los fosfolípidos, ese alcohol puede ser serina, colina, etanolamina o inositol, ¿no? Entonces, se le agrega aquí ese grupo, ¿sí?
por enzimas específicas para cada uno y tenemos entonces los fosfolípidos. ¿Cuáles son esas enzimas específicas? Ya les digo cuáles son las enzimas específicas. Entonces, los carbohidratos de la dieta, ¿sí? Pues terminan en glucosa. Esa glucosa termina convertida en acetil-CoA, ¿sí? Piruvato de deshidrogenasa, que la estimula la insulina. Y la insulina, miren que también estimula la síntesis de ácido graso. O sea que apenas consumimos carbohidratos de la dieta o también proteínas de la dieta que van a dar aminoácidos. Esta parte no la hemos visto todavía, pero igual los aminoácidos también, muchos de ellos se convierten en acetil-CoA y la insulina, ¿no? Como estamos en estado postprandial, promueve que este acetil-CoA se utilice para la síntesis de ácidos grasos que ya vimos y estos ácidos grasos entonces se van a convertir luego en triacilglicéridos. Esto está ocurriendo ¿dónde? En el hepatocito y en menor grado en el adipocito. También entonces el acetil-CoA se puede utilizar para la síntesis de cuerpos cetónicos, que les dije que en estado postprandial se podían producir, pero en una cantidad muy baja, ¿sí? En diabetes o cuando estamos en un ejercicio muy prolongado, pues se incrementa la síntesis de estos cuerpos cetónicos, entendiendo que diabetes es una condición patológica, mientras que el ejercicio prolongado no es una condición patológica. ¿Estamos claros en eso? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, aquí tenemos, lo más importante aquí en esta diapositiva que tengan presente es que miren, tanto carbohidratos como proteínas terminan convertidos en grasa. O sea, que carbohidratos y proteínas, si los consumimos en exceso, terminamos engordándonos. ¿Ok? Eso yo le llamo siempre la diapositiva cruel para los de las dietas. Ve, profe, una preguntita. Dime, Gabriel. Lo que pues es más de curiosidad. Lo que pasa es que a una persona que yo conozco, pues como que siempre le han hecho estudios metabólicos y realmente como que es como la persona que come más sano que yo conozco, pero solamente sube de peso. Eh, Le ha bajado como a la cantidad de comida, no come absolutamente nada de carbohidratos que tenga que ver con elementos procesados, solamente come verduras y pues está haciendo como una dieta vegetariana y aún así pues no ha podido bajar de peso, está tomando vitaminas. Entonces como que no entiendo el por qué, digamos que no sería capaz de hacer estos procesos que hemos visto para poder degradar los ácidos grasos que tiene. Ok, bueno, ahí hay varias cosas en lo que plantea Gabriel a tener en cuenta. La primera cosa que ustedes tienen que tener en cuenta es que si nosotros estamos diciendo, hemos visto todas las rutas metabólicas hasta ahora, bueno, no todas, pues, bueno, cantidad de rutas metabólicas de carbohidratos, de rutas metabólicas comunes, de ahorita estamos con los lípidos y vamos a ver luego, no tan en detalle, porque esas sí no las vamos a ver así tan detalladamente, las de aminoácidos, son rutas muy, muy largas. Listo. Pero el control de esas rutas es como las huellas digitales de cada uno. ¿Sí me comprenden? Entonces, lo que les quiero decir es que el metabolismo, ¿sí? No la ruta, sino cómo se activen e inactiven la actividad de esas rutas, ¿sí? Es unipersonal. ¿Ok? Entonces no puede uno inferir de que, pero si tenemos, todos hacemos la misma glicólisis, la misma gluconeogénesis, el mismo glucoecrep, porque unas personas solamente ver la comida se engordan y otras personas tragan como bestias y nunca se engordan. Es por esa situación. El metabolismo, la regulación de ese metabolismo para cada persona es distinta.
Entonces, no necesariamente lo que le pasa a uno le va a pasar a otro. ¿Estamos claros ahí, Gabriel? Sí, profe. Es lo primero que hay que tener en cuenta. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que para disminuir la cantidad de tejido adiposo, ¿sí? Y por ende también disminuir la cantidad de colesterol, porque vamos a ver cuando veamos síntesis de colesterol que si hay mucho acetil-CoA también se hace mucho colesterol porque se lo podemos sintetizar también. Entonces se necesitan la combinación de estas dos cosas. Dieta, ¿sí? Y ejercicio. Las dos cosas. ¿Qué tipo de ejercicio? Ejercicio de larga duración que permita el utilizar ácidos grasos como fuente de energía para ese ejercicio. Mucha gente comete el error de que en la dieta, entonces, listo, disminuyen la cantidad, pero siguen comiéndose, si antes se comían una libre carne al día, entonces se van a comer ahora 500 gramos, 250 gramos de carne, ¿sí? Y disminuyen entonces, comer fruta, bueno, entonces se comen una, dos manzanas. Disminuyen un poquito los carbohidratos, entonces ya no le echan azúcar al café, pero de todas maneras están consumiendo carbohidratos y proteínas y no están haciendo ejercicio, entonces no los gastan. Y entonces, la diapositiva que les dije, ¿cuál era? Esta. Como no los gastan, ¿qué hace el organismo? No las va a botar. ¿A dónde llegan? ¿Estamos? Entonces tiene que haber una compensación entre las calorías que se consumen. Todo, miren que carbohidratos y proteínas los podemos convertir en lípidos. Y los lípidos, ¿sí? Mucha gente comete el error de disminuir los lípidos en la dieta, ¿no? Entonces, nada con grasa. Pero siguen tragando carbohidratos, tragando proteínas. No tienen necesidad de grasa para tener grasa. ¿Estamos? Sí, profe, una pregunta. Em, digamos que hay muchas personas, pues, o sea, como, no, más bien, ¿qué relación tiene cuando una persona está en un déficit calórico? Obviamente, pues hay una adaptación metabólica para sus nuevos gastos de energía basales, que obviamente, pues, muchas veces se criminan a que estos están relacionados con masa, cuerpo y pues todo estos, pero ¿qué relación tiene, por decirlo así, el hambre con estos cambios metabólicos cuando se hacen déficit calóricos o surplus, pues? Que, bueno, lo que pasa es que el organismo nuestro es de costumbres, es como lo acostumbres. ¿Sí me comprendes? Entonces, una persona que normalmente viene acostumbrada a la hora del almuerzo consumir 300 gramos de glucosa. ¿Qué creen? El cerebro de esa persona se acostumbró a eso. Él se acostumbra a que a la hora del almuerzo le llegan 300 gramos de glucosa. Es un número aleatorio que he puesto allí. Entonces, cuando empiezas la dieta del déficit calórico, entonces le bajas de 300 a 100 gramos de glucosa. Entonces tus neuronas dicen en el hipotálamo, ¿y cómo así? Si eran 300 y me están llegando 100, ¿qué pasó? Hígado, páncreas, entonces hipotálamo, hambre. Me faltan 200 gramos de glucosa. ¿Me entiendes? Sí, ¿Sí era profe. eso que me preguntabas? Y, pues, perfecto, profe. ¿Sí me entiendes? Entonces, uno tiene que ir haciendo estas cosas de manera gradual. ¿Sí? Es ir engañando al cerebro. Si lo engañando, entonces, ¿cómo lo engañas a tu propio cerebro? ¿Cómo engaña a tu cerebro? Eso es como la reforma tributaria de Uribe, la hace Uribe, pero nos quiere engañar a nosotros diciendo que fue Duque y que no fue él y toda esa vaina, ¿no? Entonces, ¿cómo engañas a tu propio cerebro? Tú mismo, tu propio cerebro. Entonces, ya no le bajas de 300 a 100 de una, sino que le bajas de 300 a 280. Algo que él no alcance como a captar.
y lo dejas en 280 unas 2 semanas, y de 280 le bajas a 260. Y así, entonces él se va adaptando poquito a poquito. Pero no, la gente por la ansiedad y entonces quieren hacerlo toda la carrera y eso. Entonces, siempre que se vayan a hacer estas cosas de dietas, entonces, esto no lo hace una sola persona, esto es un equipo multidisciplinario que tiene que trabajar para poder a cada persona, porque cada uno somos diferentes metabólicamente hablando, así las rutas metabólicas sean las mismas, pero cada uno las manejamos de forma distinta. ¿Estamos? Gabriel, Alejandro, que hicieron las preguntas. Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces sí vamos Listo. Entonces, ¿cómo se le colocan a ese ácido fosfatídico para formar los diferentes fosfolípidos? Entonces, lo que se le coloca, ¿sí? Esa fosfatasa, entonces, no, pero la fosfatasa era para triglicéridos. Entonces, aquí podemos hacer fosfolípidos, ya sea, pues haciendo el ácido fosfatídico, poniéndole a un diacilglicérido un grupo fosfato, o ya tener el ácido fosfatídico de la forma que es que les expliqué que se sintetiza acá, ¿no? Entonces, ahora teniendo ya el ácido fosfatídico, que vamos a colocarle en el fosfato el aminoalcohol, ¿sí? Entonces, para colocar el aminoalcohol hay varias estrategias. La primera estrategia, ¿sí? Es a un diacilglicerol fosfato, ¿sí? Viene una molécula de CTP y lo activa. Entonces tenemos un CDP diacilglicerol, ¿sí? Con una CTP. Entonces este CDP diacilglicerol, como aquí está activado y tiene suficiente energía, viene el grupo, el alcohol, y se le pega aquí pues por una enzima específica para cada grupo. Entonces sale el CMP y nos queda allí ya el fosfolípido. Esa es una estrategia. La otra estrategia, ¿sí? Es el grupo, el grupo que vamos a poner, el alcohol, activarlo con CDP, con CTP, entonces queda activado a CDP y el grupo serina, CDP serina, CDP etanolamina, y se le pega aquí al diacilglicerol y entonces ya nos queda el glicerofosfolípido. ¿Listo? Son las dos estrategias. Entonces, hay varias enzimas, pues dependiendo de qué grupo es el que se va a colocar. Entonces, si se va a colocar esta sería la formación del CDP diacilglicerol, ¿no? Que sería el activado. Entonces, esta enzima, la CDP fosfatidil glicerol sintetasa, entonces, ¿qué hace? Le pega al ácido fosfatídico una molécula de glicerol 3-fosfato. Aquí está. Este es el glicerol 3-fosfato, ¿sí? Y luego viene una fosfatidil 3-fosfato fosfatasa y se lleva este fosfato. Entonces, al llevarse el fosfato queda un hidroxilo libre y ahora viene una enzima que se llama cardiolipina sintetasa en bacterias. En nosotros sería una ácido fosfatídico sintetasa que le pega aquí otra molécula de ácido fosfatídico. Y aquí queda. Entonces son dos moléculas de ácidos fosfatídicos conectadas por un glicerol y esto es lo que conocemos como cardiolipina, que es uno de los fosfolípidos. Para hacer fosfatidilcerina, entonces hay una enzima específica que sobre el CDP diacilglicerol, entonces, ¿sí? Agarra una serina, la pega allí, sale el CMP y nos queda la fosfatidilcerina. La enzima que hace esto es la fosfatidilcerina sintetasa. Luego con esa fosfatidilcerina se puede decarboxilar
Entonces miren que si aquí quitamos este carboxilo nos queda la etanolamina. Entonces se decarboxila por la fosfatidilserina de carboxilasa y tenemos fosfatidiletonolamina. Entonces esa es una estrategia para hacer fosfatidiletonolamina. ¿No? Bueno, aquí están esas mismas reacciones en grande. Ahora, esto es lo que ya les expliqué también. Para hacer cardiolipina, ¿sí? Nosotros tenemos la cardiolipina sintetasa, que lo que hace es al fosfatidilglicerol, entonces le quita el CMP y lo que les había dicho, le pega la otra molécula de ácido fosfatídico. Para hacer el fosfatidilinositol, que tienen que haberlo visto ya en biología celular, ¿lo vieron el inositol trifosfato o no? Sí, profe. Entonces, para hacer el fosfatidilinositol, hay una fosfatidilinositol sintetasa, que lo que hace es, sobre la molécula de SDP diacilglicerol, le transfiere la molécula de inositol. Entonces, nos queda el fosfatidilinositol. Y que este fosfatidilinositol, ¿sí? Se puede fosforilar aquí en estos dos hidroxilos, ¿sí? Y entonces nos queda el inositol trifosfato, que es el que sirve como segundo mensajero. ¿Y de dónde lo saca la célula? Pues de la membrana celular, que estaría formando parte de los fosfolípidos de la membrana. Para la fosfatidilcolina hay dos estrategias. Una estrategia es tener fosfatidilserina y con la fosfatidilserina hacer fosfatidiletonolamina por la decarboxilación que ya les dije, o si no, la otra estrategia, ¿sí? Por la fosfatidiletonolamina serina transferasa, ¿sí? Quitarle la serina y poner etanolamina. Entonces, tenemos fosfatidiletonolamina. Ahora, con la fosfatidiletonolamina puede venir una metiltransferasa y metilar 3 veces aquí a este nitrógeno. Y entonces, al metilarlo 3 veces, entonces nos va a quedar la fosfatidilcolina. O la otra estrategia es directamente sobre el CDP diacilglicerol, o sea, el diacilglicerol activado, ¿sí? Colocar la molécula de colina, la colina quinasa, entonces nos fosforila la colina, nos forma fosfocolina, luego se activa la fosfocolina con CDP colina, y esto se va a pegar entonces al diacilglicerol y nos queda la fosfatidilcolina. Son dos formas de hacerlo y las dos las hacemos. Entonces, de esa manera hacemos fosfolípidos y triglicéridos. ¿Ok? Creo que el tiempo nos alcanza para ver entonces la síntesis de esfingolípidos, que serían los últimos que nos faltarían.
Entonces, en los esfingolípidos es muy sencillo. Los esfingolípidos, la idea, ¿cuál es? La idea es que tenemos que hacer la ceramida, ¿sí? Y la ceramida se hace con ácido palmítico activado, o sea, palmitoil-CoA, ¿sí? Y con serina. Entonces se nos forma este compuesto, la cetoesfinganina. Y esa cetoesfinganina luego es reducida, esta cetoesfinganina va a tener entonces 18 carbono, es reducida por NADPH, ¿sí? Y la convierte en esfinganina, o sea, este ceto se pierde y se convierte en un hidroxilo. Y entonces ya la esfinganina le vamos a esterificar un ácido graso, bueno, más que esterificar es amidar un ácido graso, porque el ácido graso se va a pegar aquí en el grupo amino, este sería el ácido graso. Entonces se forma la N-acilesfinganina. Y después de esto, entonces, con esa N-acilesfinganina, ¿sí? Entonces hay una reacción de reducción en la cual entonces se convierte esta esfinganina en esfingosina. Y la esfingosina, ¿qué es? Es la esfingosina unida, ¿sí? Aquí entonces se reduce esto, se oxida, perdón, esto, y entonces esto sería la esfingosina unida aquí al ácido graso, y esto es lo que llamamos la ceramida. Y acuérdense que la molécula base para poder construir a los esfingolípidos es la ceramida. Entonces, si a ese ceramida, aquí donde está este hidroxilo, se le transfiere una molécula de glucosa o de galactosa en forma de UDP-glucosa, que ya lo conocemos, la forma activada pues, de glucosa para transferirla, o de UDP-galactosa, entonces vamos a tener cerebrósidos. Glucocerebrósidos si tienen glucosa, galactocerebrósidos si tienen galactosa. ¿Ok? Y esto, los glucocerebrósidos sabemos que son abundantes en el sistema nervioso periférico, los galactocerebrósidos en el sistema nervioso central. Ahora, si a la ceramida lo que hacemos es pegarle aquí donde está este grupo hidroxilo una fosfocolina, entonces lo que vamos a tener es una esfingomielina, ¿sí? Entonces, ya tendríamos los cerebrósidos y las esfingomielinas. Y luego, si a las aquí sobre las glucosas empezamos a agregar, ¿sí? Sobre las glucosas empezamos a agregar otros oligosacáridos, otros monosacáridos para formar un oligosacárido, entonces tendríamos los gangliósidos. De esa manera es como se hacen los esfingolípidos. Y esos esfingolípidos, acuérdense que son fundamentales como constituyentes principalmente de la mielina, que es fundamental en el sistema nervioso, en la transmisión nerviosa, y son fundamentales también en algunas membranas celulares. Son un componente minoritario de 5 a 10%, pero son necesarios ahí. Bueno, el tiempo se nos acabó. Ya con eso cubrimos este tema que necesitábamos cubrir. Y el día martes entonces volvemos a hablar. ¿Vale? Que tengan buena tarde. Gracias, profe. Vale, profe, muchas gracias. Gracias, profe, que estés bien. Gracias. Bueno, pues. Profe, ¿cómo es que qué pena, cómo es que se llaman los temas que vimos hoy? Síntesis de Sabimos. lípidos complejos y cetogénesis.